La tumba es una obra literaria considerada un clásico juvenil, el cual forma parte de su movimiento literario, la Onda, escrito por José Agustín a mediados de los 60. Nacido en Guadalajara, alumno de Juan José Arreola y con múltiples obras. En el momento en el que se escribió esta obra, José Agustín era un adolescente, por lo que eso hizo que se diferenciara de las demás obras. Él rompió la brecha de lo que es correcto y de lo que no. Hay muchas interpretaciones del mensaje que quiere transmitir y sobre su controversia al final. Además de ser escritor de novelas, se dedicó a hacer guiones de películas y se relacionó con el mundo del cine. La mayoría, si no es que todas sus obras, hacen una referencia a México o bien se concentran en México, criticando sus aspectos y eventos reales. De esta manera representa una crítica social. La tumba, de José Agustín. Miré hacia el techo, un color liso, azul claro. Mi cuerpo se revolvía bajo las sábanas. Lindo modo de despertar, pensé, en un techo azul. Ya me gritaban que despertase y yo aún sentía la soñolencia cuartelada en mis piernas. Me levanté para entrar a la regadera. El agua estaba más fría que tibia, pero no lo suficiente para despertarme del todo. Al salir, alcancé a ver semioculto el manojo de papeles donde había escrito el cuento que pidió el profesor de literatura. Me acerqué para hojearlo, buscaba algún error, que a mi juicio no encontré. Sentí verdadera satisfacción. Al ver el reloj, advertí lo tarde que era. Apresuradamente me vestí para bajar al desayuno. Mordiscos a un pan, sorbos a la leche, salir. Mi coche, regalo paterno, cuando cumplí 15 años me esperaba. Subí en él para dirigirme a la escuela. Por suerte llegué a tiempo a la clase de francés. Me divertí haciendo creer a la maestra que yo era un genio estudioso del idioma, cuando en realidad hablaba desde antes. En clase, tras felicitar mis adelantos, me exhortó a seguir la línea progresiva. Pero un amigo mío, nuevo en la escuela, protestó. ¡Qué gracia! ¿Por qué?, preguntó la maestra. No es nada fácil aprender francés. Pero él ya lo habla. ¿Es verdad eso, Gabriel? Sí, maestra. Gran revuelo. La maestra no lo podía creer. Casi lloraba balbuceando tan solo. Regardez l'enfant que moqui. Mi amigo se acercó, confuso, preguntando si había dicho alguna idiotez, mas para su sorpresa, la única respuesta que obtuvo fue una sonora carcajada. Al fin y al cabo, poco me importaba echar abajo mi farsa con la francesita. Salí al corredor, aunque estaba más que prohibido, y al observar que se acercaba el maestro de literatura, entré en el salón. El maestro llegó con su característico aire de gran dragón visco del Ku Klux Klan, pidiendo el cuento que había encargado. Entregué el mío al final, y como supuse, lo hojeó un poco antes de iniciar la clase. Su cara no reflejó ninguna expresión al ver mi trabajo. Al terminar la clase, Dora se acercó con sus bromas estúpidas. Entre otras cosas decía: «Verás si no le digo al maestro que el cuento que presentaste es plagiado». Contesté que me importaba muy poco lo que contara, y comprendiendo que no estaba de humor para sus bromas, se retiró. En la tarde, me encerré en mi cuarto para escribir el intrincado conflicto de una niña de 12 años enamorada de su primito de 8. Pero, aunque bregué por hacerlo, dormí pensando que había equivocado al escribir ese cuento. En mi sueño, Dora y el maestro de literatura, escondidos bajo el escritorio, reían salvajemente al corear. «Ahora es tu turno, ven acá». En la siguiente clase de literatura, vi que Dora susurraba algo al maestro, y que después me miraba. Inmediatamente supe que Dora había hecho cierto chiste. A media clase, el maestro me dijo: «Mira, Gabriel, cuando no se tiene el talento artístico en especial para escribir, es preferible no intentarlo». «De acuerdo, maestro, pero ¿eso en qué me concierne?» «Es penoso decirlo ante tus compañeros, mas tendré que hacerlo. Dígalo, no se reprima». Después de meditar profundamente, llegué a la conclusión de que no escribiste el cuento que has entregado. «Ah, ¿y cómo llegó a esa sapientísima conclusión, mi muy estimado maestro?» «Pues al analizar tu trabajo me di cuenta, nada más. Y lo confirmé cuando me lo aseveró una de tus compañeritas, Dora, para ser precisos». «Pues sí». «¿Y de quién considera que plagié el cuento, profesor?» «Bueno, tanto como plagiar no, pero diría que se parece mucho a Chekhov». «¿De veras Chekhov?» «Sí, claro», aseguró molesto. «Pues yo no diría. Veredicto que jamás pensé que llegara a creer lo que le dice cualquier niña estúpida». «Luego entonces, ¿afirmas o no haber plagiado, digamos, ese cuento?» «Por supuesto, y lo demostraré en la próxima clase. Tendré muchísimo gusto en traer las obras completas de Chekhov». «Ojalá lo hagas». Salí furioso de la escuela para ir, en el coche, hasta las afueras de la ciudad. Quería calmarme. Esa Dora me las pagará. Tenía deseos de verla colgada en cualquiera de los árboles de por allí. En la siguiente clase me presenté con las obras completas de Chekhov, pero, como era natural, el maestro no quiso dar su brazo a torcer y afirmó que debía haberlo plagiado, ahora sí, plagiado, de otro escritor. No me consideraba capaz de escribir un cuento así. Sus palabras hicieron que mi ira se disipase para ceder lugar a la satisfacción. Como elogio, había estado complicado, pero a fin de cuentas era un elogio a todo dar.
En aquel momento me dedicaba a silbar una tonadilla que había oído en alguna parte. Estaba hundido en un sillón, en la biblioteca de mi casa, viendo a mi padre platicar con el señor Obesodioso, que aparte de mordisquear su puro, hablaba de política. Mal. Mi padre me miraba, enérgico, exigiendo mi silencio, y como es natural, no le hice caso. Tuvo que soportar mis silbidos combinados con la insulsa plática de don Obeso martirizante. Decidiendo dejarlos por la paz, murmuré un compromiso que no contestaron, y subí a mi recámara. El reloj marcaba las 11:30, maldije por levantarme tan temprano. Puesto un disco lo escuché mirando el proceso de las vueltas. Vueltas, vueltas. Las di yo también. Al escucharse un clarín me desplomé en la cama, viendo el techo azul. Mi cuerpo se agitaba como un torrente, todo era vueltas. En la lámpara del techo se formó el rostro de Dora, y eso detuvo el vértigo. Odié a Dora, con deseos de despellejarla en vida. No había logrado verla desde el incidente del maestro de literatura. Me sentí tonto al estar tirado en la cama a las 11 del día, mirando el techo azul y pensando en esa perra. Telefoné a Martín. No estaba, pero recordé que había ido a nadar a su casa de campo. Tras tomar una chamada roja y mi traje de baño, salí apresuradamente. Partí a gran velocidad hacia las afueras del distrito. Encendí la radio. Hablaban de Chekhov. Sonreí al pensar otra vez. No está mal si mis cuentos son confundidos con los de Chekhov. La gran recta de la carretera se perdía al dibujarse una curva a lo lejos, en una colina. Un coche Sport me retaba a correr. Hundí el acelerador y el Sport también lo hizo pasándome. Sentí una furia repentina al ver la mancha roja del auto frente a mí. El chofer traía una gorrita de cuadros. Estaba sonriendo el maldito. Furioso, proseguí la carrera con ardor. Había pasado a la casa de Martín, pero insistí en alcanzar el Sport. Llegamos a la curva. El rival se mantenía delante al dar la vuelta. Yo, temiendo darla tan rápido, disminuí la velocidad. El Sport no lo hizo y dio la vuelta a todo vapor. Un estruendo resonó en mis oídos, mientras la llamarada surgía como oración maléfica. Frené al momento para ir a pie, hasta la curva. El Sport se había estrellado con un camión que transitaba en sentido contrario. Una ligera sonrisa se dibujó en mi cara al pensar, eso mereces. Di media vuelta.